enough. Walk with me. Perhaps we should find you something a little less challenging. I don't understand. I planned everything. Let me do it again. Once upon a time. Really? This is a good one, I promise. What is the key to life on Earth? Water. Water. For a long time, the origins of water, and indeed life on our home planet, remained an absolute mystery. So we began searching for answers beyond Earth. Where could all this water have come from? In time, we turned to comets. 1 trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules left over from the birth of our solar system, once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting that we were to catch one. A staggeringly ambitious plan. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe. We harnessed whole planets and their gravity to chase down the comet. So many things could have gone wrong. A failure at launch, an error in the calculations, collisions, so many unknowns. With the technology we had back then, we may as well have been shooting from a slingshot. And tell me, what was it all for? Knowledge. Yes, but we also wanted to show what was possible. I know all this from the archives. There were bigger missions after. Yes, it was the first one to catch a comet. Ambition. Stubbornness. Nothing has changed. We fall, we pick ourselves up again, and we adapt. I was watching you earlier. You actually did everything right. I destroyed your rock. I needed to see how you would react. You're ready. Reset. Nicely done. Let's begin. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Carlos García Hirschfeld. Yo tengo muy poco que ver con esta misión Rosetta que parece ciencia ficción por lo que acabamos de ver, pero que es magnífica realidad y que dentro de unos días, el día 12, tendrá su día D. Y de esa misión Rosetta, en la que hay varios nombres propios, está la Rosetta, que es el nombre de la sonda, Philae, que es el nombre del lander, en fin, con esos nombres vamos a movernos, y con un cometa que se llama Churyumov-Gerasimenko, más conocido por todos estos señores como Churi. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de una misión en la que hay 7 compañeros vuestros,
a los que vamos a conocer en un momento, que no se llaman Neil, Jonathan, Yuri o Dimitri, sino nombres muy españoles, de una empresa muy española, que están haciendo las cosas bien y que pretenden hacer historia con esta misión Rosetta, de la que vamos a hablar ahora, y vamos a saber exactamente todos los detalles de lo que tiene que pasar el día 12. Aunque el día 12 finalmente esa nave no se pose sobre el cometa, ya la misión ha sido un éxito, o sea que podemos estar hablando de que misión Rosetta, llegados al punto en el que estamos, ha sido un éxito. Voy a ir presentando a todas las personas que van a estar con nosotros durante esta hora y pico, en la que vamos a estar hablando de la misión Rosetta. Comenzamos por Jesús Gil, jefe de sección interplanetaria a Neo Space System, o sea, lo de jefe de sección interplanetaria es como Mr. Spock, totalmente. O sea, enseñar tu tarjeta tiene que ser muy molón. Sí, soy muy friki, sí. Bueno, ahora hablamos y nos cuentas exactamente cuál es tu parte en toda la misión, ¿vale? Aquí a mi lado Manuel Fernández, jefe de sistemas de la parte informática de la misión, y que dices que tienes graves problemas para que tu hijo cuente en el cole a qué te dedicas, ¿no? Ciertamente. A ver cómo le cuento yo, más allá de decir, no, mira, a ver, yo soy Bruce Willis y esto es Armagedón. Más allá de eso no le puedo contar porque es difícil de explicar, sí. Sí, no, sobre todo a mí lo que me hace ilusión es que siempre hay una especie como de depresión país, ¿no? Estamos en un momento en el que todos pensamos que somos unos mantas, ¿no? Y hay una empresa española con gente española que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y en fin, y oiremos aquello de Tres Cantos, tenemos un problema. En algún momento, espero que no. Pero bueno, vamos a irnos a Alemania, porque ahí están también algunos compañeros vuestros. Empezando por la izquierda, Carlos Bielsa. Carlos, saluda para que sepa la gente quién eres. Ingeniero de dinámica de vuelo y parte del equipo de generación de comandos. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Ramón Pardo, ingeniero de dinámica de vuelo, parte del equipo de determinación de actitud y monitorización. Hola, Carlos, buenos días. Pablo Muñoz, ingeniero de dinámica de vuelo, parte del equipo de determinación de órbita. Buenos días, Jesús Carlos. Estrada, ¿qué tal? Jesús Estrada, ingeniero de dinámica de vuelo, parte del equipo de pruebas y validación. Hola, buenas. Y Carlos Casas, al que vamos a llamar Marce, bueno, al que todos conocéis como Marce, ingeniero de dinámica de vuelo y parte del equipo de optimización de maniobras. Bueno, pues, si os parece, vamos a empezar con Jesús, que está aquí con nosotros en Madrid. Cuéntanos brevemente, si se puede contar brevemente, ¿qué es, en qué consiste la misión Rosetta? Bueno, como hemos visto en el vídeo introductorio, que es un poco efectista, pero tiene grandes dosis de realidad, Rosetta es una misión de exploración científica de la Agencia Espacial Europea que quiere analizar en detalle un cometa. ¿Y por qué un cometa? Un cometa, se cree que los cometas y los asteroides son los remanentes de, digamos, la sopa inicial o los constituyentes iniciales del sistema solar, y profundizando en el conocimiento de cometas y asteroides, pues puede profundizar o validar algunas teorías de la formación del sistema solar. Y para ello, Rosetta, bueno, es la primera misión que ha orbitado un cometa, eso ya lo ha conseguido, la primera misión que va a ser capaz de estudiar un cometa mientras se acerca al Sol, que es muy importante para saber la interacción, cómo cambia el cometa cuando está cerca del Sol. Y luego también va a ser la primera misión, si todo sale bien, que va a aterrizar un instrumento científico o instrumentos científicos en la superficie y va a hacer medidas in situ en la superficie del cometa. Y además ha hecho, antes de llegar al cometa, ha hecho un sobrevuelo de 2 asteroides del cinturón principal de asteroides, que eso es también muy importante, ya veremos luego por qué. Influye mucho en el conocimiento de la evolución de los asteroides y la formación del sistema solar. Y como has comentado muy bien antes, para ello está compuesto básicamente de 2 vehículos espaciales. Uno es el orbitador, que es como la nave nodriza que ha sido capaz de llevar todos los instrumentos hasta el cometa, con un viaje muy curioso, que luego veremos un poquito, y que pesa como 3 toneladas y más de la mitad es combustible, es propulsante, que es importante porque llegar hasta allí es complicado. Y llevan así 160 kilos de instrumentos. Y luego además lleva en sí el lander, que se llama Philae, que va a ser soltado dentro de pocos días, y va a servir también para enviar todos los datos científicos, tanto del lander como de sus propios instrumentos, a la Tierra. ¿Cómo es el diseño de una misión de estas características? Claro que estamos hablando de un montón de cosas que han hecho historia, que no serán desde luego sencillas ni desde luego baratas, ¿no? O sea, ¿cómo se hace el diseño
de repente dices, bueno, vamos a hacer esto? Bueno, hay muchos estudios previos de este tipo de misiones y esta misión Rosetta hasta ahora es probablemente la más interesante desde el punto de vista de diseño de misión y del diseño de trayectoria en particular. Como bien dices, las órbitas, llegar hasta un cometa es muy complicado porque las órbitas de las cometas son muy particulares. Tienen, por una parte, la parte más lejana al Sol, el apocentro está muy lejos del Sol, en este caso, en el caso de Churyumov-Gerasimenko, está más allá de Júpiter, mientras que la parte que está más cerca, el punto de mínima distancia al Sol, el pericentro, está en este caso pues, o más o menos a la altura de la distancia de la Tierra, la distancia media de la Tierra alrededor del Sol. Con lo cual llegar a ese tipo de órbitas es bastante complicado porque los lanzadores tienen que sacar el vehículo espacial del pozo gravitatorio de la Tierra y típicamente los lanzadores más potentes pues dan como 3 km por segundo, que en las condiciones favorables pues te da para llegar a Marte o a Venus, pero no a Júpiter. Entonces hay que hacer una estrategia que se llama asistencias gravitatorias, que es parecido al juego este de cesta punta, el juego vasco este High Alive, que básicamente la nave tiene, la cesta punta es una especie de como raqueta en forma de boomerang, que la nave entraría por un extremo, saldría por el otro y a la vez el planeta, digamos, que te da la energía para aumentar tu energía o cambiar tu trayectoria respecto del Sol. Entonces, en el caso de Rosetta ha tenido que, el lanzador la ha sacado de la Tierra con una cierta velocidad, ha vuelto a la Tierra para tener una de estas asistencias gravitatorias. Eso es lo que llamáis el flyby, ¿no? Sí, flyby o swing-by, slingshot también se le suele llamar, y slingshot es como una onda en inglés. O gravity assist, asistencia gravitatoria, ¿no? Y pues eso, Rosetta fue de la Tierra, o sea, una asistencia gravitatoria de la Tierra, otra de Marte, otra de la Tierra, otra de la Tierra, y ya por fin llegó. Y entre medias de estas asistencias también hubo maniobras de espacio profundo, que por eso Rosetta tenía casi más la mitad de su peso, de su masa en propulsante, para poder realizar además maniobras de espacio profundo para mejorar la eficiencia de estas maniobras y luego también, sobre todo en la llegada al cometa, para frenar la velocidad residual, que era bastante importante, como 800 metros por segundo, o sea, ese estilo. Diseñar estas trayectorias es muy bonito porque es un problema matemático complejo, un problema de optimización, tienes que minimizar la cantidad de maniobras que haces y también saber un poco qué secuencia de planetas vas a visitar, ¿no? Y es un problema, desde el punto de vista matemático, para diseño de trayectorias es muy bonito y hay software complicado y gente de GMV en ESOC hizo este tipo de trabajo allí. Claro, porque aquí estamos hablando, y el otro día veía un vídeo informativo sobre la misión y ponían el ejemplo de una diana, ¿no? O sea, es lanzar una flecha contra una diana que no sabes muy bien dónde está, ¿no? Y que encima va a una velocidad de 50.000 km por hora, ¿no? Echando unas cuentecillas para escalando un poco el problema, era como invocar o sea, tirar desde Madrid o darle un golpe a una bola de golf desde Madrid y invocar en Toulouse, por ejemplo, pero no solo eso, tienes que rebotar en Burgos, luego Madrid, luego San Sebastián, ¿sabes? O sea, no es... Lo cual muestra el buen trabajo que han hecho nuestros compañeros en ESOC, Ramón, Pablo y el resto, haciendo la determinación de órbita, el cálculo de las maniobras, porque o sea, las distancias son brutales, son cientos de millones de kilómetros, y cuando estás en tierra lo que tienes básicamente son las antenas de espacio profundo de la ESA, de la NASA también, que son antenas de más de 30 metros de diámetro, que te dan medidas radiométricas, y eso está muy bien para saber la órbita heliocéntrica con bastante precisión, pero cuando llegas allí, como tú bien dices, hay una incertidumbre en el conocimiento de la trayectoria del cometa en este caso, que tienes que compensar utilizando medidas relativas, en este caso de cámara, que es lo que nos comentaron nuestros compañeros después. Y, por ejemplo, uno de los éxitos de Rosetta, que quizá no se ha publicitado suficiente, en mi opinión, es que cuando hicieron el primer flyby de un asteroide, Times, descubrieron, haciendo la navegación de este tipo de relativa, descubrieron que algunos mapas catálogos de estrellas tenían un error sistemático importante que hacían que todas las efemérides de los asteroides o la mayor parte tuvieran un error grande. Y eso es muy importante y nos afecta a todos más de lo que pensamos, porque estas efemérides son importantes para predecir la posibilidad de impacto de asteroides en la Tierra. Con lo cual, ya empiezas a ver que esto nos afecta bastante a todos, ¿no? Y sin embargo, esto casi no es muy conocido, ¿no?, de la misión Rosetta. Y además fue algo sobrevenido, o sea, algo con lo que no contabais, ¿no? Eso es. O sea, bueno, la verdad es que la Rosetta es la primera misión en la historia que ha sobrevolado los asteroides del cinturón principal. Pues eso ya estaba previsto, ya de hecho todo el avance científico en estos sobrevuelos es importante, pero esto ha sido un hecho, digamos, sorpresivo, pero muy importante de la misión. Bueno, por si era poco complicado todo el desarrollo de la misión,
para complicarlo más, tenéis que cambiar de cometa a mitad, ¿no? Porque Chury no es el inicial. No. El cometa inicial era Virtanen. Lo que pasa es que el lanzamiento de la misión original, que era en enero de 2003, era con el cohete Ariane 5, y en el vuelo inaugural, digamos que fue en diciembre de 2002, o sea, un mes antes, explotó con la misión Cluster a bordo. Entonces, claro, sin saber las causas del fallo, lanzar la misión Rosetta un mes después no se consideró muy seguro y se pospuso el lanzamiento. Entonces, claro, hubo en ese momento, bueno, había ya algunos estudios de cuáles podrían ser misiones alternativas, otros cometas que podían ser, digamos, soluciones alternativas en caso de problema, pero claro, una vez que ya tienes construida la sonda con su masa fijada, su potencia y tal, hay que rediseñar, hay que buscar otro objetivo con una trayectoria que cumpla todos los constraints de la misión. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la misión Rosetta va a ir a volado con energía eléctrica, o sea, con energía eléctrica proveniente de los paneles solares o energía solar hasta más allá de Júpiter, que es la primera vez que se ha hecho esto, de hecho. Normalmente las misiones que van tan lejos suelen tener material radioactivo para generar energía eléctrica o calor, y en este caso solo con paneles solares. Pero claro, la energía solar que llega a Júpiter, comparada con la que hay en la Tierra, es 25 veces menos. Por eso tenemos los paneles solares de Rosetta son como unos 30 metros cuando están los dos extendidos, que es como un edificio de 10 plantas. Y rediseñar una misión que cumpla todos esos objetivos. Por ejemplo, no se podía llegar a Venus para hacer este tipo de billar cósmico, no se podía rebotar en Venus para ganar energía, con lo cual limitas un poco los posibles objetivos científicos que se pueden alcanzar. Y luego además que el cometa al que veas tenga sentido científico, o sea, los científicos tienen que aprobar, bueno, tienen que encontrar el cometa interesante, porque eso también es el principal objetivo de la misión. Con lo cual, durante esos meses hubo un trabajo muy intenso de buscar trayectorias, optimizar miles de trayectorias y proponer a los científicos distintas alternativas con el vehículo que ya estaba construido y con un lanzador que fuera, digamos, seguro en este caso. Qué interesante. No, yo comprendo que para todos los trabajadores que saben de esto quizás sea menos interesante. Para mí, que no tengo ni idea, está resultando como va, estoy viendo la luz. Oye, nos vamos a ir a Alemania. Está por ahí Ramón, ¿no? Espero que no se haya ido de... Ramón. Aquí estoy. Bueno, tu equipo es el encargado de procesar las fotos del cometa, ¿no? Según me ponen aquí, reconocer landmarks en la superficie, conocer la forma y el tamaño del cometa. Imagino que esto, o sea, a mí me parece imposible, para vosotros no es tan difícil, pero ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que explicar, los landmarks al final son accidentes geográficos en la superficie del cometa, como cráteres, grietas, montañas, cualquier cosa que una persona sea capaz de reconocer. Entonces, pues el principio fue bastante difícil porque no sabíamos ni qué tipo de landmark íbamos a encontrar y tuvimos que tener un equipo de 8 personas trabajando en turno durante un par de semanas, identificando y definiendo una red de landmarks que cubría el cuerpo de forma uniforme. Y bueno, poquito a poco fuimos introduciendo programas de ordenador que los identificaban de forma automática para dar un poco de tiempo. Pero bueno, al principio fue bastante durillo. Y bueno, este es nuestro primer producto, digamos, que son generar observaciones de estos landmarks que luego entregamos al equipo de determinación de órbita para que nos digan dónde estamos. Y el segundo producto importante de este equipo fue generar un modelo de forma del cometa, porque para cuando llegamos allí teníamos una idea bastante vaga del tamaño de observaciones en tierra, y una vez que fuimos recibiendo imágenes cada vez de más cerca y con más definición, pues usando técnicas de visión por ordenador, sacando información de cosas como la silueta del cometa o el sombreado, fuimos caracterizando cada vez mejor la superficie del cometa. Bueno, eso que tienes ahí delante es una reproducción más o menos de cómo es el cometa, ¿no? ¿Qué tamaño tiene el cometa? ¿Qué forma tiene? Que vemos. Vosotros decís que es como un pato de goma, ¿no? De los de la bañera de los niños. Pues sí, efectivamente. No sé si podéis ver, tenemos aquí un modelo una impresión en 3D del cometa, con el modelo que hemos obtenido. Y sí, hay gente que dice que tiene forma de bota o de zapato, otros de patito de goma como los de la bañera. Pero bueno, para que te hagas una idea, en su dimensión más larga, tiene un diámetro de unos 5 kilómetros que viene a ser como de Atocha al Bernabéu. Bueno, no está mal. ¿Te veo ahí un poquito del Madrid o no? Bueno, cuando Rosetta envía las primeras fotos del cometa,
¿Era lo que vosotros esperabais que os ibais a encontrar? Pues no, en absoluto. Dudo mucho que nadie esperase un cuerpo con dos lóbulos tan diferenciados que casi parece que sean dos cuerpos pegados. Pero, por otro lado, es conocido que los cuerpos celestes, cuanto más pequeños, también tienden a ser menos esféricos. De hecho, existen fotos de algunas misiones, de algunos cometas visitados por la NASA, como Borrelly o Hartley 2, y estos cometas presentaban una forma un poco de cacahuete. Entonces, estábamos ya preparados para encontrarnos un cuerpo de forma irregular, pero bueno, así fue bastante sorprendente ver lo irregular y el tipo de geográficos que tienen. ¿Entre cuánta gente tomasteis la decisión de dónde y por qué tenía que aterrizar el lander? Pues desde luego yo no tomé la decisión. Pero bueno, eso lo puede contar mejor Marco, ¿no? Sí. Bueno, pues para eso lo que se hizo fue lo que llaman el proceso de selección del área de aterrizaje, en el cual una serie de organismos científicos, que son básicamente los representantes de los instrumentos que tiene el lander, y una serie de instituciones europeas, agencias espaciales y demás, se reúnen y deliberaron cuáles son los puntos que tienen interés científico, cuáles son los puntos que son accesibles, incluso en base a eso evaluaron a ver una serie de puntos donde se podía aterrizar, y luego nosotros dimos soporte a este proceso de decisión, pues analizando cómo se podía aterrizar en cada uno, en qué condiciones, cuál es el riesgo que había para cada uno de ellos. Entonces, en base a todo esto, hubo un segundo meeting en el cual se decidió aterrizar donde decidieron. Teóricamente aterriza en la cabeza del pato, ¿no? Efectivamente. Por decirlo, o sea, por mostrarlo a los que lo están viendo, ahí. Dentro de lo que es la cabeza, pues pegado a un... Ahí. Y esa es un área más o menos de 1 kilómetro por 300, 1 kilómetro de largo y como 300 metros de ancho, ¿no? Es casi 1 kilómetro cuadrado. O sea, se puede considerar que es un cuadrado de 1 kilómetro de lado. Pablo, tu equipo es el que determina la órbita en la que se encuentra tanto Rosetta como el cometa y otros parámetros de rotación, de campos de gravedad, etcétera. ¿Por qué es importante conocer esos parámetros y cómo los determináis? Bueno, pues nosotros, claro, nos encargamos de reconstruir la historia de qué trayectoria ha seguido Rosetta, y esto es muy importante, por ejemplo, para los científicos, porque luego reciben las observaciones de la superficie del cometa y quieren saber qué área están observando en cada momento, ¿no? Y luego, además, aparte de reconstruir el pasado, usamos esa información de los parámetros que estimamos en el pasado para poder predecir cuál es la trayectoria en el futuro, y eso nos permite basar luego los comandos que se generan, que se envían a la nave, se basan en esa predicción de órbita. Y bueno, es muy importante, por ejemplo, determinar la órbita del cometa, por supuesto, pues ya en marzo, desde que se detectó el cometa con las cámaras de Rosetta, hemos estado mejorando cada vez más la órbita del cometa, porque inicialmente pues tenía unos errores de miles de kilómetros basado en observaciones con telescopios de tierra, y gracias a esas medidas pudimos dirigir Rosetta para que llegara al cometa, y luego ya una vez en órbita pues usamos las medidas de los landmarks que nos pasa el equipo de Ramón, que básicamente son las direcciones desde la nave en cada foto, de a qué dirección está viendo cada accidente geográfico, cada landmark que está viendo, y eso nos permite determinar también cuál es el estado de rotación del cometa, que es muy importante para la reconstrucción de la órbita en sí misma, y también, por ejemplo, para la trayectoria de Philae, del aterrizaje de Philae, porque claro, necesitamos aterrizar en un punto en concreto, entonces tenemos que conocer con precisión cómo rota el cometa, ¿no? Y la manera de hacerlo, pues se usan principalmente, la medida principal es esta de las imágenes, que son los landmarks que llamamos. Antiguamente, a principios de este año, el cometa solo se veía como un punto, un píxel en las imágenes, entonces era solo una dirección de dónde está el cometa, pues allí vamos, ¿no? Pero ahora ya que se ve que es grande, estos landmarks además te dan muchísima información, no solo de en qué dirección angular estás con respecto al cometa, sino también tu distancia al cometa. Y luego hay otras medidas que se toman con las antenas de espacio profundo de la ESA y de la NASA, que a la vez que se está recibiendo telemetría de la nave y que manda comandos, pues, hacemos unas medidas de la distancia a la nave y cómo cambia esa distancia, y eso nos permite determinar la órbita no solo relativa al cometa, sino también en el sistema solar.
Ahora mismo, para que nos entendamos, Rosetta está muy lejos, pero ¿dónde está exactamente? Bueno, pues está tanto Rosetta como el cometa están a unos 500 millones de kilómetros, así que se dice pronto, y lo que están es que los dos tienen una órbita alrededor del Sol, una órbita elíptica, que ahora mismo se van acercando hacia el punto más cercano, que ocurre en agosto del año que viene. Y luego, si hacemos zoom y nos acercamos al cometa, pues veríamos Rosetta, que está en órbita a 30 kilómetros del cometa, una órbita circular, que es la que llamamos la órbita de aparcamiento para preparar para el aterrizaje, y ahora mismo estamos sobrevolando la zona de noche del cometa, que eso hace un poco más difícil para el equipo de Mamón encontrar landmarks, porque claro, mucha superficie del cometa está no iluminada. Y bueno, el viernes ya aparecemos otra vez por el lado de día, y luego ya hasta la semana que viene que tenemos las maniobras del aterrizaje. ¿Vais a dormir bien la noche antes del día 12, la noche del 11 al 12? Pues sí, esperemos que sí. No durmiendo, se está trabajando. Bueno, repartirán, me imagino que GMV va a repartir lexatines a todos los trabajadores. Bueno, ¿cómo ha llegado Rosetta hasta donde está ahora mismo? Nos ha contado un poco Jesús, pero desde vuestro punto... Como bien decía Jesús, pues se lanzó en 2004 y ha estado 10 años básicamente en trayectoria interplanetaria haciendo estas asistencias gravitatorias a la Tierra y Marte. También visitó los dos asteroides y luego, bueno, en 2011 hicimos las últimas maniobras antes de la hibernación, era ya para apuntar justo al cometa, con la información que teníamos en ese momento, en 2011. Y entonces luego estuvo Rosetta 2 años y medio hibernada, y se despertó en enero de este año. Desde entonces lo que hemos hecho ha sido, con las fotos, redefinir la órbita del cometa, irnos acercando poco a poco y a su vez haciendo maniobras para alinear la velocidad y igualarla a la del cometa y así podernos insertar en órbita. Y desde eso ocurrió en agosto, que tuvimos la inserción, y entonces hemos estado volando primero unas órbitas triangulares a 100 kilómetros, luego a 50, y luego ya estuvimos en órbita circular, 30 kilómetros, luego bajamos a 20, y ahí fue un momento crítico porque se podía decidir bajar a 10, pero dependía un poco de cuál era la precisión de la navegación, y al final pues todo funcionó bien y se bajó a 10, y entonces hemos estado la semana pasada a 10 kilómetros, incluso el récord fue 9,2 kilómetros, ha sido lo más cerca que hemos estado del cometa. Y luego hemos vuelto a 30 kilómetros de distancia para prepararnos para el aterrizaje. Bueno, ¿y cómo se hace? Pues imagino que será un montón de procesos, pero al final, hombre, no hay nadie conduciendo, pero ¿cómo se hace para estar orbitando tan lejos en torno a un objeto tan pequeño? Porque es relativamente pequeño el cometa, ¿no? Pues sí, eso es bastante diferente a orbitar un planeta, claro. Bueno, primero porque un planeta, sabes, ya a priori antes de llegar ya sabes muchísima información y aquí nosotros no sabíamos casi nada, entonces teníamos que ir poco a poco, con cuidado, acercándonos poco a poco para obtener cada vez más información que nos permitía ir bajando más, ¿no? Reduciendo la distancia. Pero principalmente, o sea, la clave es que al ser tan pequeño el campo gravitatorio es muy liviano y entonces las únicas órbitas posibles son con una velocidad relativa muy pequeña, muy pequeña. Y entonces eso hace que cualquier perturbación en la trayectoria también te genera unos errores grandes. Es una pequeña desventaja, pero luego tiene otra ventaja y es que gastando muy poco combustible podemos cambiar completamente la trayectoria. Entonces podemos hacer lo que queramos con la nave y de hecho pues hemos aprovechado eso bastante, ¿no? Muy bien, pues gracias. Y Marce, es tu turno. Lo único, te voy a pedir, Marce, por favor, que te aproximes lo más posible al micrófono, ¿vale? Para que te escuchemos mejor. Y bueno, Marce, que ya antes has hablado, nos has contado un poco, pero tu equipo es el encargado de dirigir a Rosetta y de calcular las maniobras. ¿Son unas maniobras que están estipuladas de antemano o vais, entre comillas, improvisando un poquito sobre la marcha? Hombre, pues hay los dos tipos de maniobras. Entonces, lo que hacemos básicamente es cada 3 o 4 meses hacemos, según los modelos que tenemos, una trayectoria a largo plazo, que llamamos trayectoria de referencia. Entonces, luego, cuando estamos, en base a esa trayectoria, pues definen las observaciones que se quieren hacer y demás por parte de los científicos. Luego, cuando estamos ya a corto plazo, lo que hacemos es ajustar las maniobras que tenemos que hacer para seguir esa trayectoria con los últimos modelos que tenemos. Entonces, parte de esas maniobras ya estaban planeadas en la trayectoria de largo plazo, entonces esas son deterministas que las llamamos,
Luego hay otras maniobras, que son maniobras de corrección, que son debidas a pues, el error que teníamos en los modelos de largo plazo, que ya no tenemos en los errores de corto plazo. Las maniobras conseguimos, digamos, seguir la misma trayectoria que queríamos seguir a largo plazo. Cuando Rosetta inicia la aproximación al cometa, todavía no sabíais con precisión ni el tamaño que tenía, ni la masa, ni nada. ¿Cómo se hace para, sin tener claro cómo es el objeto, el definir esas trayectorias? Porque además la información que vosotros le enviáis a la sonda tarda en llegar bastante tiempo, ¿no? Hombre, pues hay que acercarse con mucho cuidado, básicamente. O sea, no conocíamos nada, ni posición, ni masa, ni cómo gira, ni la forma. Entonces lo que hacíamos era, la trayectoria a largo plazo la llevamos hasta el punto en el que decías, a partir de este punto, si seguimos es peligroso seguir, y a corto plazo ibas llegando a esa trayectoria mejorando los modelos que tienes. Una vez que tienes los modelos buenos, ya eres capaz de extender la trayectoria a largo plazo hasta otro punto en el cual dices, más de aquí tampoco es seguro seguir. Y luego, con la trayectoria a corto plazo, vas mejorando tus modelos. Y poco a poco refinando, pues como comentó Pablo, hemos pasado de estar a 100 kilómetros, 50, 30, 20 y hasta 10 kilómetros. Y en cada una de esas etapas hemos pasado el tiempo suficiente como para poder conseguir mejorar los modelos tanto como para llegar a la etapa siguiente. Bueno, y todo esto yendo a una velocidad elevadísima, porque ¿a qué velocidad está viajando ahora mismo la sonda y por tanto el cometa? Respecto a la Tierra son 96.000 kilómetros por hora. Es una velocidad considerable. Cuando se produzca el momento del acometizaje, la velocidad tiene que ser más reducida, ¿no? A pesar de que, manteniendo la velocidad constante, pero la velocidad de bajada tiene que ser más reducida, ¿no? ¿Cómo se hacen esos cálculos? ¿Cómo vais a conseguir que verdaderamente se produzca ese acometizaje? La velocidad que tienen es esta, pero la llevan las dos, así que la velocidad relativa entre una y otra es muy pequeña. Hemos ido reduciendo poco a poco la velocidad relativa y ahora es por debajo de 1 kilómetro hora. Entonces, en base a eso, haciendo pequeñas maniobras, somos capaces de ajustar la trayectoria que queremos. Y luego, pues, con esas maniobras, pues poco a poco nos vamos acercando al cometa hasta que hacemos la separación. Y a modo de ejemplo, las velocidades en las que nos movemos, ahora mismo estamos a medio kilómetro por hora alrededor del cometa, y en el momento de lanzar Philae y que Philae aterrice, estaremos alrededor de 3-4 kilómetros por hora. O sea, son todas velocidades muy pequeñas respecto al cometa. Lo que es increíble es eso, la precisión. Bueno, nos hablaba Pablo un poco de dónde va a aterrizar Philae, que es en la cabeza, pero ¿cómo se toma la decisión, que hemos hablado antes, cuando estábamos hablando con Pablo, cómo se toma esa decisión, o sea, de, oye, pues mira, vamos a ir aquí, y me la juego? Bueno, pues como comentaba antes, esto fue una decisión consensuada por parte de todos los científicos que tienen algún instrumento, por parte de la parte de ciencia del lander. Entonces, pues había que buscar una nave de aterrizaje que cumpliera las condiciones básicas, pues que estuviera bien iluminada pero no demasiado, que fuera más o menos lisa, que no tuviera demasiadas sombras. Luego, además, había pues, ciertos intereses científicos en pues, los componentes de la superficie, o que estuviera cerca de algo a lo que pudieran analizar como un jet que salga del cometa. Entonces, en base a esos parámetros científicos, decidieron que aterrizar en el área de aterrizaje este que está en la cabeza del cometa era el mejor punto que podían encontrar. Entonces, este punto, que inicialmente le llamaron J, como curiosidad, ayer le dieron un nombre y lo han llamado Agincia. Agincia. Vale. Bueno, pues vamos a hablar con tu tocayo, con Carlos Bielsa. Carlos, acercaos por favor al micrófono, ¿vale? Para que se os escuche mejor. Vosotros, Carlos, sois los que preparáis los comandos que se envían al vehículo, ¿no? Para modificar su órbita, orientarlo hacia los puntos de interés científico y para apuntar también la antena a la Tierra, que no es poco importante. Cuéntanos cómo hacéis eso y qué importancia tiene esto dentro de la misión. Sí, a ver, estáis haciendo muy bien la entrevista porque nos estáis entrevistando, de hecho, en el orden en el que nosotros, en el que funciona nuestro ciclo de comandos 2 veces por semana. Entonces, todo empieza con el proceso de imágenes que hace el equipo de Ramón en exactitud. Con esas imágenes de información, como ha explicado Pablo, somos capaces de determinar qué trayectoria ha seguido Rosetta y qué trayectoria va a seguir si no hacemos nada.
Ahí entra después el equipo de máster, que es maniobra. Ellos calculan maniobras de manera que podamos modificar esa trayectoria que seguiría la nave si no la modificamos para realmente visitar las zonas que queremos visitar, ¿no? Y de nuevo propagan esa órbita, es decir, predicen qué órbita vamos a seguir, qué trayectoria vamos a seguir una vez se han introducido las maniobras óptimas. Pero hasta este punto nadie ha hablado de qué es Rosetta, cómo es Rosetta, ¿no? Lo que es el vehículo en sí. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Nosotros podríamos estar navegando una pelota de tenis, por ejemplo, y para nosotros en el sol sería igual de interesante, igual de divertido, porque el reto sería el mismo. Pero el único motivo por el que tenemos el presupuesto necesario para hacer esto es porque es por el retorno científico que la misión va a tener. Entonces esto significa que Rosetta tiene que ser un cuerpo tridimensional con una serie de instrumentos científicos a bordo y que, por ejemplo, hace falta apuntar esos instrumentos a determinados lugares en determinados tiempos. Entonces, bueno, no solo esto, o sea, es necesario controlar la orientación de la nave con respecto al sistema inercial, es decir, a dónde estás mirando tú para mirar al cometa, cuando te vas a mirar al cometa o a cierta parte del cometa, pero como bien has comentado, Carlos, por ejemplo, para comunicarnos con la Tierra hace falta que nuestra antena esté apuntando exactamente a la Tierra en el momento en el que queremos comunicarnos. O para hacer una maniobra hace falta activar los trastes que lleva el escape a bordo en la dirección adecuada y al tiempo adecuado. Entonces, esto es lo que controlamos por medio de lo que llamamos comandos. Podrías imaginarte al mejor que hace controlar algo así como jugar a un videojuego en el que con un joystick básicamente te mueves, te orientas a otra zona, disparas la maniobra, pero el problema que tenemos es que estamos muy lejos del cometa y la señal tarda mucho tiempo en llegar hasta ahí. De manera que hay que planificarlo todo y tenemos que solicitar todas estas acciones por medio de paquetes de comandos. Además que tampoco tenemos comunicación con tierra continuamente, solo en determinadas ventanas. Entonces, la manera de hacer esto, nosotros recibimos un manual de usuario de la nave, básicamente. Ese manual te dice qué puedes hacer con la nave y qué comandos tienes que enviar para que la nave haga así, para que se comporte de esa manera. Entonces, nosotros 2 veces por semana aproximadamente, una vez tenemos la trayectoria que queremos seguir, preparamos este paquete de comandos de acuerdo al manual de usuario, y eso se envía a la nave. Es básicamente lo que hacemos. ¿Y ese paquete de comandos qué tarda en llegar a Rosetta? Sí, pues se transmite a la velocidad de la luz, de manera que simplemente depende de la distancia de la estación en tierra a la nave que está al lado del cometa. Entonces, en estos momentos la distancia es 3,4 veces la distancia de la Tierra al Sol, 3,4 unidades astronómicas, y eso se traduce en 28 minutos. Esos 28 minutos desde que sale la señal con estos comandos, por ejemplo, hasta que llega a la nave, y si luego queremos recibir información de la nave, son otros 28 minutos de vuelta. Pues ¿cómo sabéis vosotros que la sonda os obedece? Porque claro, me imagino que no será fácil, con esos tiempos de demora, no será fácil saber si la sonda está haciendo exactamente lo que vosotros queréis, ¿no? Sí, esto es lo que cierra el ciclo un poco de operaciones. Para llevar esto a cabo, cada vez que nosotros preparamos un paquete de comandos, aquí en tierra tenemos también una serie de archivos para cada uno de los parámetros de la nave que nos dice qué esperar, es decir, qué valor va a tener este estado de la nave en cada uno de los tiempos futuros, que es consistente con los comandos que estamos enviando. Entonces, por ejemplo, tenemos un archivo en el que sabemos qué orientación va a tener la nave en cada tiempo futuro que estamos comandando. Después, por otra parte, no solo se envían comandos de la nave, sino que la nave envía de vuelta lo que llamamos telemetría, que es básicamente esa misma información de parámetros de a bordo cada cierto tiempo. Entonces, en intervalos de tiempo se reciben esos paquetes de telemetría y ahí es donde entra de nuevo en juego el equipo de Aptitude, de Ramón, que es el que cierra el ciclo, de alguna manera empieza el ciclo de operaciones y lo cierra también, y ellos lo que hacen es monitorizar esta telemetría y compararla con nuestros contextos. De manera que si vieran, por ejemplo, que la actitud que nosotros hemos predecido no está de acuerdo con la actitud que vemos en telemetría, sabemos que algo está yendo mal. Y desde el punto de vista de operaciones, ¿qué es lo que diferencia a Rosetta de otras misiones a asteroides como Hayabusa o Dawn? Sí, visitar un cometa y visitar un asteroide es muy parecido porque ambos son cuerpos pequeños, hay que hacer navegación óptica, que es lo que ha escrito Ramón, pero una diferencia, que algo que hay en cometas que no tienen los asteroides, es la atmósfera. Los cometas tienen una cola que se puede ver desde tierra, como bien sabéis, y para nosotros lo que está sucediendo, un cometa al final es una bola de hielos y polvo. Tiene un color oscuro, como el modelo que vemos aquí, pero tiene una gran cantidad de hielos, de manera que cuando el cometa se acerca al Sol, estos hielos se subliman y este gas arrastra también partículas de polvo. Y esta mezcla de polvo y hielo sublimado es lo que se conoce como atmósfera cometaria o coma,
y envuelve a todo el cometa, ¿no? De manera que cuanto menos la distancia al Sol, más densa es esta nube de polvo. Y como nosotros estamos hablando tan cerca del cometa, este coma ejerce una resistencia aerodinámica sobre la nave. Y esto es otro efecto que el equipo de órbita tiene que tener en cuenta cuando calcula una trayectoria. Es decir, tenemos que ser capaces de modelar esa atmósfera de la que prácticamente no sabíamos nada antes de acercarnos ahí, en tiempo real, semana a semana, y mejorando nuestro modelo, de manera que, sobre todo en agosto del año que viene, que es cuando la distancia al Sol va a ser mínima y este efecto va a ser más importante, pues tenemos que ser capaces de predecir qué efecto va a tener para poder calcular una trayectoria con una buena aproximación. Pues gracias, tocayo. Y felicidades, que ayer fue nuestro santo. Hay 3 Carlos aquí. Bueno, 3 Carlos por lo menos entre los que estamos aquí. Es el turno de otro Jesús, de Jesús Estrada. Que tú, Jesús, te encargas de controlar que el resto de tus compañeros hagan bien el trabajo, que eso es como los de asuntos internos en la policía de las series, ¿no? Bueno, tú verificas que todo está bien, la calidad de los productos generados. Bueno, ¿cómo se hace esa verificación? Bueno, nosotros básicamente repetimos todo lo que hacen nuestros compañeros, lo hacemos otra vez, no del todo, pero sí parcialmente, y comprobamos que los resultados son parecidos, que las diferencias son pequeñas. Todo esto lo hacemos utilizando modelos distintos, una implementación independiente, y bueno, es una forma de validar la bondad de los resultados y el contenido de los productos y su formato también. Además, mucho antes de que empiecen las operaciones que estamos haciendo ahora, pues somos encargados de simular escenarios lo más próximos a la realidad posible, de forma que nuestros compañeros puedan ejercitar todo lo que van a hacer en la vida real, ¿no? Y de esta manera pues descubren fallos de implementación, errores de configuración, y además ganan confianza y conocimiento sobre lo que se van a encontrar. Bueno, por eso hay un punto ahí de momentos en los que no sabéis muy bien lo que va a pasar, y serán momentos de nervios, de pasarlo horrible, pero también momentos de mucha emoción, ¿no? De pasarlo muy bien y de decir eureka, ¿no? Sí, bueno, momentos de esos ha habido muchos. A mí, personalmente, el más emocionante fue cuando Rosetta llegó al cometa de verdad en agosto. Y entonces pudimos comprobar con imágenes reales y datos reales que todo aquello que llevábamos preparando y entrenando durante tanto tiempo, pues funcionaba con el cometa de verdad. Para mí fue el momento más emocionante, pero ha habido otros muchos. Por ejemplo, la salida de la hibernación, o incluso, bueno, desde luego que el aterrizaje de la semana que viene pues va a ser superior a todos los anteriores. Por ejemplo, o sea, para ponernos gráficos, momento de despertar de la hibernación, que me imagino que hay un momento en el que todos sois conscientes de que la máquina se ha despertado. Ahí hay abrazos y tal como en las pelis, o... Sí, hubo, bueno, antes de los abrazos hubo bastante tensión, porque, bueno, no existía la certeza absoluta de que aquello fuera a funcionar. Se había probado antes, aunque con una mini hibernación que duró unos minutos en lugar de 2 años y medio, y además más cerca del Sol, es decir, en condiciones mucho menos críticas. Es decir, que yo creo que no todo el mundo las tenía todas consigo. Pero bueno, al final la verdad es que salió muy bien y sí, después de la tensión hubo mucho folclore. Espero que haya el día 12. Bueno, la sonda, hemos hablado, estuvo invernada durante varios meses. Exactamente, ¿qué es la hibernación o la invernación de la sonda? Que me imagino que lo de la vuelta a la vida es lo que decías, ¿no? Si hay tantos abrazos, porque no las tenéis todas consigo, es que es algo que no es precisamente fácil y no hay ninguna certeza que se vaya a producir. Eso es, sí. Bueno, básicamente consiste en apagar toda la carga de pago, todos los instrumentos que van a bordo y todos los subsistemas que no son absolutamente imprescindibles para que el satélite sobreviva. Además, se le pone a girar alrededor de un eje para estabilizarlo. Y lo único que se deja encendido, bueno, fueron unos radiadores para que no se congelara y un reloj despertador con una cuenta atrás de 2 años y medio. Esta era la fase más crítica, que
aquello funcionara durante tanto tiempo y no se agotara la energía, pues bueno, era crítico. Pues gracias, Tocayo. Y bueno, no, Tocayo no, que tú eres Jesús, no me he equivocado, perdón. Tenemos que hablar con Manuel, porque habéis hablado o sea, estamos hablando de tecnología aparentemente punta, pero claro, de hace 10 años. Y tecnología que hace 10 años llevaba 10 años investigándose, con lo cual hoy Rosetta está haciendo una misión espectacularmente eficaz con tecnología de hace 20 años, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Sí, bueno, lo fundamental para todo, bueno, para todo, lo más fundamental dentro de la hardware, microprocesadores, todo eso es tecnología que realmente lo que tiene que ser es muy fiable. Entonces, para que algo sea fiable, lo tienes que haber probado durante muchos años. Entonces, pues eso, lleva microprocesadores que en el momento de ensamblar llevaban por lo menos 10 años inventados. Y se utilizan mecanismos que aparentemente son no muy tecnológicos, como por ejemplo el propio enganche de Philae con Rosetta, que sí lleva un enganche, pero va recubierto de cera. ¿Y por qué? Cera de abeja. Hombre, no será de abeja. De abejas espaciales. Efectivamente, algo así. Pero cera, al fin y al cabo, que es algo bastante normal. ¿Y por qué cera? Dice, bueno, pues porque la cera tiene, en el enganche la calientas, se suelta la cera y es un enganche que no va a dar problemas. Y eso es lo fundamental, que no dé problemas. Y que si da problemas, como los microprocesadores, los conozcamos. ¿Y eso con qué lo consigues? Con tecnología, entre comillas, obsoleta. Entre comillas. Claro. Pero probada. Perdona que ahora entramos en la parte que te iba a preguntar según guión, pero nos ha estado hablando Jesús del proceso de hibernación y tú me contabas antes que hubo 3 reseteos del ordenador de la máquina durante el periodo de hibernación, ¿no? Efectivamente. Bueno, dentro de la parte que se queda, entre comillas, viva en la nave, es el despertador este. Y se había probado durante 7 minutos, pero no se había probado durante 2 años y medio. ¿Qué pasó? Que el software ese falló. Y falló, y entonces cuando falla, pues automáticamente se reinicia. Bueno, pues se reinició 3 veces. Pero se reinició bien. ¿Y eso vosotros erais conscientes de que se estaba reiniciando? No. O sea, eso lo habéis sabido una vez que se ha despertado. A posteriori. De hecho, el último ¿Y ha habido collejas a posteriori? No. ¿Con efecto retroactivo? Al contrario. El sistema se ha comportado de libro. Se ha reiniciado, la trayectoria con el spin este que llevaba era fija, no había realmente nada que hacer, y lo único que realmente estaba vivo era el despertador. Y el despertador es lo que se reinició, pero el reloj sigue contando, con lo cual no falló la cuenta. ¿Y se despertó cuándo? Cuando tenía que despertarse. Creo que, según el tiempo que tenían definido para despertarse, que eran como las 6 de la tarde, se despertó a las 7 menos 20. A mí me parece maravilloso, o sea, es sí, no, en 2 años y medio el margen es bastante estrecho. No está mal, no se hizo muy de rogar para despertarse, para sacarle de la cama. Bueno, pongámonos en el día 12, que es como vuestro día D. ¿A qué hora está prevista el cometizaje, no? Pues por la tarde, a esto de las 5 así empezaremos ya a ver si ha ido bien o no ha ido bien. Pero realmente la maniobra, todo lo que es la preparación, por supuesto, lleva muchos más días, pero lo que es la maniobra como tal es unas 7 horas antes del desacople. El desacople es a las 9 de la mañana, hora de aquí, hora local, y esto será pues, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, por ahí más o menos empieza ya a lo que es ir cargando las baterías. Hay que darles un par de ciclos a las baterías para garantizar que funcionan mejor. Hay que ir cargando, hay que probar los calentadores si funcionan. Entonces tiene un proceso bastante largo hasta que llega a esta fase de desacople. Y hay montones y montones de pasos para ir verificando que todo lo que tiene que funcionar está en orden. En un momento dado, hay un tiempo, no me acuerdo cuándo era exactamente el momento de no-go, de si realmente falla algo de lo que tenía que estar de una manera no lo está, se podría abortar, pero creo que es como 1 hora antes, ya se han mandado los comandos, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya... Vamos hacia el cometa, como esté. Adelante con los faroles. Bueno, ¿cómo va a aterrizar? Estábamos viendo justo en la imagen que hay detrás de ti el momento del aterrizaje. ¿Cómo va a aterrizar Philae? Con cuidado, con mucho cuidado. Bueno, lo han explicado antes. Ahora van a coger y van a hacer una trayectoria en la cual lo van a poner como a 30 kilómetros del cometa.
y luego van a hacer no sé si llamarlo picado porque no es un picado, pero van a hacer una aproximación a una cierta velocidad, que son estos 3 km por hora, para darle velocidad al lander. El lander es una nave, entre comillas, pero tiene muy poca maniobrabilidad. Realmente solamente tiene un thruster en la parte de la cabeza y el thruster tiene un propósito que ahora explico. Entonces, toda la aproximación va a ser con la inercia que le dé Rosetta al acercarse, nada más. Eso es todo lo que va a haber. Que en el momento en el que se esté acercando al cometa, ¿qué velocidad llevará aproximadamente? Pues la que tiene que ir justo para los límites para que funcionen los amortiguadores y los taladros que va a poner. Entonces es muy poquita, creo recordar que era como 1 metro por segundo o algo así. Ahí estaban los márgenes. Es la tolerancia que tiene. O sea, pero es una velocidad realmente baja, ¿no? Baja. Es que cualquier impacto que sea fuerte podría reventar la nave completamente, ¿no? Y habríamos perdido esto. Pero bueno, la cuestión es que una vez que suelte la nave con esta inercia, si es necesario, el thruster que lleva la parte de arriba, pues empujará lo necesario para que los amortiguadores que lleva y los arpones que llevan entren, salten los mecanismos, taladre y se quede enganchado. Y es básicamente para ayudarlo. Y esa es toda la capacidad que tiene maniobra. Una vez que lo suelta Rosetta, va solo. Y hay que confiar en que los taladros, o sea, son como 4 Black & Decker. 3, lleva 3 patas realmente, lleva el muelle, lleva un pequeño mecanismo pirotécnico, hace una primera incisión y luego taladra para quedarse completamente anclado. O sea, eso es, para mí, que soy periodista, es como engancharse a un avión que está a toda velocidad, pero a 50.000 veces la velocidad, ¿no? Sí, pero como ha dicho el otro compañero antes, la velocidad relativa tuya con respecto al cometa es la que realmente es importante, y esa es muy pequeñita. Claro. Entonces, bueno, si tú vas realmente volando y no hay atmósfera, no es como un avión, no hay atmósfera, y estás al lado, el aire no te molesta. Claro. Con lo cual, se aterriza, se ancla y confiar en que los anclajes funcionen y que la superficie sea una superficie más o menos llana, ¿no? Sí, efectivamente. La zona de aterrizaje tiene bastante incertidumbre, hay un margen de error, y entonces desde el punto donde tienes puesta la X, por así decir, hasta donde realmente aterrices, pues no vamos a acertar. Y si acertamos, vamos, va a ser impresionante. Pero bueno, hasta ahora todo habéis ido acertando, o sea que... Todo tiene márgenes de error, todo tiene márgenes de error. Entonces, si está dentro de los márgenes de error contemplados, entre comillas, hemos acertado. No. Pero bueno, si consigue aterrizar en esta zona y no da en ningún otro elemento geográfico, por así decirlo, del cometa, una roca que pueda impedir que el taladro ancle bien, o caiga en una mediodepresión de un cráter, pues eso puede plantear problemas, eso puede ser determinante de cara a que aterrice correctamente o no. Es difícil. Una vez que pensemos que ha aterrizado bien, se ha anclado bien, ¿qué experimentos va a realizar el lander cuando esté abajo? Realmente empieza el lander, va a empezar a hacer fotos y de todo sobre la zona donde va a intentar aterrizar desde el momento en el que lo sueltas. Lleva ya las cámaras activadas y va a empezar a hacer ya fotos y algunos experimentos a bordo. Pero vamos, la parte, una vez que haya aterrizado, que ya es la parte importante, porque desde el aire sería como Rosetta, más cerca, pero Rosetta al final, una vez que esté en tierra ya empezaremos con la parte de ciencia más interesante. Más interesante que es coger muestras del suelo. Entonces la nave, el lander, despliega un taladro, hace un taladro a unas 8 pulgadas, 23 centímetros más o menos, va a sacar muestras de ahí y con una especie de cinta transportadora va a meter ese material dentro, tiene unos hornos, lo va a calentar y va a empezar a mandar esos vapores a cada uno de los instrumentos para hacer, por ejemplo, espectroscopía para saber qué materiales hay ahí, qué desprende eso. Eso es una parte. ¿Qué otra parte tiene que es también bastante espectacular? Bueno, pues tiene un instrumento, Conser, que está en parte en Philae y la otra parte está en Rosetta. ¿Y qué hace este instrumento? Bueno, pues va a emitir unas ondas a través del cometa para que las reciba por la otra punta Rosetta y las devuelva, y de esa manera vamos a poder ver la densidad, dónde está realmente el núcleo del cometa, porque lo que estamos es en la superficie, es, por así decirlo, arena, creemos. Y entonces ver un poco de qué está hecho, qué hay por dentro. Y tiene esa observación. Luego tiene también una cámara panorámica que va a hacer un montón de fotos alrededor. Vamos a sacar unas fotos que van a ser espectaculares. Eso va a ser, si las de ahora mismo con la cámara Osiris desde Rosetta a 9 kilómetros en el momento más cercano son increíbles, las que vamos a sacar de abajo va a ser
impresionante. Impresionante, sí. Bueno, ya me pasarás el álbum y yo el día 12 quiero estar ahí, o sea, no sé si dónde hay que verlo, en Villafranca aquí o dónde. Villafranca se puede ver. Bueno, ¿cómo conseguís que esos experimentos se lleven a cabo? ¿Hay alguien que está dándole instrucciones al lander o el lander ya lleva esas instrucciones? Hay las dos partes. Hay una primera, justo nada más aterrizar, tiene lo que se llama la primera secuencia de ciencia y esa está predeterminada casi al 100%. Dependerá un poco de las baterías y de si coge energía solar o no, pero durará unas 14 horas. Y después de esa primera fase empieza lo que es la fase de long term, de periodo largo, que esa se puede prolongar si todo va bien y en función de baterías una vez más durante unos 3 meses más o menos. A partir de ahí lo más normal es que tiene una cierta protección relativa a este lander, pero el sol la acabará abrasando. Entonces a partir de ahí seguramente muera y ya no haya mucho más que hacer. Pero bueno, son 3 meses donde vamos a estar ahí sobre la superficie haciendo de todo, sacando muestras, viendo cómo... Lo más importante es ver cómo se activa y según se acerca el sol. Y eso lo vamos a ver, porque vamos a estar en la misma superficie y ahí la nave va a estar viva. Vamos a detectar todos los gases, los jets estos de gases que va a haber. Si tenemos suerte y caemos en una zona buena, pues Dios sabe lo que podemos observar ahí. No. Va a haber de todo. Pues nada, a ver si cruzaremos los dedos de las manos y de los pies. Bueno, Jesús, ya terminando, aunque tengo unas preguntas que han hecho compañeros vuestros antes, si alguno de los que estáis aquí en la sala queréis hacer alguna pregunta, me la decís y yo la traslado para que la oigan también en Alemania. Pero, ¿cómo se puede utilizar esta experiencia de la misión Rosetta para mejorar lo que pase en misiones futuras? Esa es la parte que más nos interesa a los que estamos aquí trabajando en Madrid, ¿no? La preparación de misiones futuras. Y como bien decía antes Manuel, ahora mismo Rosetta está cogiendo muestras y las está procesando allí. El siguiente paso es traer las muestras de vuelta a la Tierra, que es una misión que se llama Marco Polo R, que se canceló, pero ahora hay otra que se llama Footprint, que va a coger muestras de un asteroide que capturó Marte. Hay otra misión que se llama AIM, que está prevista en colaboración con la NASA para intentar hacer defensa planetaria, ¿no? En caso de que un asteroide venga a impactar en la Tierra, pues qué técnicas podríamos hacer para proteger la Tierra frente a ese impacto. Entonces hemos visto que Rosetta tiene tecnología hace 20 años, ¿no? Claro, en esos 20 años la ciencia avanza, que es una barbaridad, que decía la zarzuela. Entonces ahora podemos hacer cosas que nuestros compañeros están haciendo en ESOC ahora a mano, digamos, las podemos hacer a bordo, ¿no? Con nuevos procesadores, nuevos FPGAs, otro tipo de tecnología, y esos son proyectos que estamos desarrollando aquí en Madrid y nuestros compañeros de SOT, de hecho, nos están ayudando, ¿no? En ver cómo podemos aumentar las capacidades que tiene la nave a bordo y de esa forma intentar conseguir misiones más eficientes. Es decir, más eficiente significa o bien bajar el coste de la misión o bien con el mismo coste conseguir mucha más ciencia, mucho más retorno científico. Y tenemos varios proyectos aquí muy interesantes que otro día, si quieres, ya podemos hablar de ello. Sí, porque ha habido uno, me ha gustado mucho, me lo has contado antes, el de Japón, que van a tirar una bomba en un asteroide, ¿no? Sí, es una misión que lanzan ahora en noviembre, que se llama Hayabusa 2, que es una misión para traer muestras de un asteroide, y hay colaboración europea también, otro lander, parecido al, bueno, 10 veces más pequeño, es el que hay en Philae, otro que se llama Mascot, y la misión va a ir allí a un asteroide, orbitar, lanzar una bomba, y después de lanzar la bomba va a coger muestras del cráter que se ha abierto y traerlas a la Tierra. Es una misión genial. Y la ESA va a hacer cosas parecidas. Habláis de esas cosas como con una naturalidad tremenda y los que no lo somos es como, Dios, lo de defensa planetaria, eso ha quedado muy bien. Eso mola para una peli. Bueno, pues vamos con las preguntas que habéis hecho algunos de vosotros para vuestros compañeros. Esta va para Alemania, para Pablo Muñoz y para Carlos. ¿Me oís, Pablo y Carlos? Sí. Bueno, Carlos no, Marce. ¿Cuánto de crítico es en la operación de aterrizaje la potencial incertidumbre en el potencial gravitatorio del cometa? Toma. Bueno, pues la verdad es que en principio a priori es bastante crítico y eso nos obliga, sobre todo a nuestro equipo de terminación de órbita, a estar cada semana mejorando los modelos del campo gravitatorio, porque en el fondo tiene dos efectos directos. Uno es que justo antes de enviar a la nave todos los comandos para la secuencia de hacer la maniobra justo antes de la separación de Philae, tenemos que determinar con mucha precisión la trayectoria que está siguiendo la nave en ese momento, y eso lo hemos conseguido mejorar muchísimo gracias a mejorar el potencial gravitatorio.
De hecho, pues ya hace un par de meses volamos ya a órbitas a 30 kilómetros y teníamos muchos más errores en predicción de órbita de lo que tenemos ahora gracias a esa mejora de los modelos. Entonces, a día de hoy, con la incertidumbre que tenemos, parece que la incertidumbre residual que nos queda va a tener poco efecto. Y luego el otro efecto que queda es en la propia trayectoria que sigue Philae, por supuesto, está afectado por el campo gravitatorio, por la masa del cometa, pero también por la irregularidad del cometa, porque como veis, pues se parece poco a una esfera y nuestros modelos son una esfera un poco deformada, pero no sigue la forma real, ¿no? Entonces eso ahí va a tener un cierto efecto, pero realmente como la velocidad, a pesar de ser lenta, es suficientemente rápida, la que lleva el aterrizador pues tiene un efecto muy pequeño en el punto exacto en el que caiga, ¿no? Entonces hay otras incertidumbres más grandes para ver dónde va a caer el aterrizador, que no es el campo gravitatorio a día de hoy. Marce, ¿algo que añadir o no? Pero todo correcto. Bueno, espera, porque hay otra pregunta para ti. Dice, ¿sería muy distinta la estrategia de aterrizaje en el caso de que la masa del cometa fuese despreciable? Este despreciable es científico, no humano, ¿no? O sea, pues, lo digo porque, como habláis los científicos, es un poco raro. Nosotros cuando preparamos la misión, la preparamos para un rango determinado de masas de cometa, digamos. Como no teníamos ni idea de cuál iba a ser la masa del cometa, fijamos un valor de referencia y dijimos, vamos a analizar todos los casos desde este valor hasta este otro valor. Entonces, ha habido suerte y la masa real del cometa está dentro de ese rango, con lo cual hemos podido diseñar de una forma segura la trayectoria del lander, la trayectoria de aterrizaje. Si la masa del cometa hubiera sido más pequeña, habría que analizarlo, pero seguramente no habría ningún problema. El problema hubiera sido si la masa hubiera sido más grande. En ese caso, igual no se podría haber realizado el aterrizaje de forma segura. Entonces, en ese caso, habría que analizar otras posibles opciones, otras diferentes estrategias de trayectoria. Estaríamos en bastantes problemas ahora. Muy bien. La siguiente es para el otro Carlos, para Bielsa. Si al final Philae rebota, Dios no lo quiera, en la superficie del cometa y escapa a la gravedad de este, ¿está previsto recuperarlo? Si realmente rebota, no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros confiamos en que el sistema de anclaje va a funcionar, ¿no? En cuanto haga contacto con la superficie, las anclas deberían dispararse, los arpones, y al mismo tiempo hay un thruster en el lander que debería fijarlo a tierra para que se claven bien, ¿no? Pero la verdad es que no es seguro que vaya a funcionar, eso está claro. Lo que sí que es cierto es que vamos a estar tomando fotos durante el descenso y posteriormente. Intentaríamos en estas fotos localizarlo, ¿no? Y si cayese boca arriba, es decir, si cayese como tiene que caer, pues por supuesto que intentaríamos hacer todo lo que se pueda. Pero vamos, desde luego si rebota y escapa a la gravedad, pues está perdido. Pero no es algo que pueda suceder, ¿verdad, Marce? No, pero en el caso hipotético de que, imaginemos, la nave cae sobre la Tierra y no se ancla inicialmente bien, ¿hay alguna posibilidad de repetir esa maniobra de anclaje o no? No, el lander una vez soltado es independiente, ¿no? No hay nada que podamos hacer para recuperarlo, no tiene capacidad de movilidad, ¿no? Va a caer donde caiga, en la posición en la que caiga y ahí se queda. Pues nada, insisto, cruzaremos dedos de manos y pies. Bueno, Jesús, pregunta para ti. Si Philae, Jesús Gil, si Philae no consigue su objetivo, ¿podemos decir que la misión ha fracasado? No, seguro que no. Vamos, como tú muy bien has dicho antes, ya está allí Rosetta. Rosetta, el orbitador, lleva 12 instrumentos y, vamos, con mucha probabilidad va a seguir haciendo ciencia mientras el cometa pasa por su perihelio, por la zona más cerca al Sol, y se va a ver cómo se genera la coma, cómo se genera la cola, las dos colas o varias que puede tener el cometa. Todo eso ya se ha conseguido, o con mucha probabilidad se va a conseguir. También se han sobrevolado 2 asteroides que mencionábamos antes. O sea, el retorno científico que ya ha conseguido Rosetta es altísimo. Lo de Philae sería la guinda del pastel, ¿no? Que sería, vamos, sería todavía más, pero aunque no acertase, o bueno, aunque no aterrizase bien, yo creo que ya Rosetta se puede considerar un éxito. Para Marce, ¿cuánto tiempo quedará Rosetta orbitando el cometa después de que Philae consiga su objetivo? Hombre, pues después de que Philae tenga su objetivo, Rosetta va a sufrir una serie de cambios de trayectoria con el objetivo de mantener a Philae dentro del campo de comunicación. Y ese es no sé si habéis visto las figuras con la trayectoria.
es una especie de ida y vuelta, hasta que por fin el lander no es, digamos, la prioridad de comunicación con el lander no es tan alta y ya podemos salir de ese tipo de trayectoria. Entonces, después de ese tipo de trayectoria, lo que hacemos es ir a una trayectoria cerrada de 30 kilómetros. Luego, a principios de diciembre, bajamos a una órbita de unos 20 kilómetros y nos mantenemos en ella hasta justo antes de Navidad, alrededor del 19-20 de diciembre. A partir de ese punto, lo que hacemos es movemos el satélite Rosetta a una distancia segura, porque esperamos que la coma del cometa se vuelva muy activa. Entonces nos vamos a una distancia de entre 100-200 kilómetros. Y nos mantenemos allí hasta el final de la misión, que será a finales de 2015, o más que hay intensidad, que esperemos que la haya. Muy bien. Manuel, ¿cuál es el final previsto para Rosetta una vez que termine lo que nos ha contado Marce? ¿Es basura espacial? ¿Lo vais a estrellar contra algún lado? Bueno, una vez que pase el perihelio, si la nave no resulta dañada, o aunque resulte dañada, sigue quedando operativa para poder maniobrar, aunque solo quede un instrumento, ya la tienes ahí, el coste ya está hecho, el gasto ya está hecho, entonces hay que seguir utilizando todos los instrumentos que queden vivos para seguir haciendo ciencia y observar, igual que hemos observado la fase de activación del cometa, pues observar toda la fase de desactivación, también es interesante. Entonces, ¿puede quedar misión? Pues si no queda dañada, quizás 2016, ya lo veremos. Carlos, Bielsa, si Philae queda acoplado al cometa, ¿está previsto que se pueda mantener vivo en el viaje del cometa? Bueno, habéis comentado ya por allí que en principio la actividad científica está dividida en dos fases. Hay una primera fase en cuanto se produce el anclaje, que utiliza la energía que hay en las baterías, y después hay una extensión de 3 meses, ¿no? Porque el lander está recubierto de células solares. Entonces, con estas células solares hay que cargar la batería, esto requiere mucho tiempo. Entonces, en teoría, si consigues volver a cargar la batería, puedes continuar haciendo ciencia, ¿no? Pero más allá de estos 3 meses, el planning que hemos hecho no ha tenido en cuenta esta posibilidad. O sea, en principio, esto está en una presión determinada del núcleo, tú hayas hecho toda la ciencia que podías hacer, yo creo, y a partir de este momento la prioridad, ¿no? Más se puede confirmar, pero ya es más... seguir haciendo ciencia con el órbita, ¿no? Ya buscamos trayectorias, destinadas a otro tipo de experimentos científicos con los instrumentos científicos que hay a bordo del órbita, ya os planeamos delante. Otra pregunta para ti, Carlos, y ya es la última. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que me lo diga y yo se la traslado a Alemania. Uno de tus compañeros o compañeras dice: a mí me gustaría saber cuáles son las diferencias cualitativas entre explorar un planeta y explorar un cometa, es decir, ¿qué es lo que se persigue exactamente en el caso de un cometa? ¿Qué información se busca o qué información se puede extraer? Y si habéis leído algo sobre cometas, pueden referirse a ellos como cápsulas del tiempo, ¿no? Entonces dicen que viajar a un cometa es como viajar al pasado. Y estas frases se refieren al hecho de que los cometas se creen que están compuestos de los elementos de los que estaba compuesto el sistema solar en sus orígenes. Hay incluso teorías que dicen que este material es incluso previo al sistema solar, ¿no? Este material de hielos y polvos es material interestelar que existía incluso antes de la formación de estos sistemas solares, ¿no? Pero lo que está claro es que explorando un cometa estás explorando un cuerpo, ¿no? Que te puede recordar a cómo era todo antes de que la Tierra incluso existiese. Pero más allá de esto, hace unos 10 años, una misión de la NASA llamada Stardust hizo un flyby a un cometa. Su misión era capturar partículas de la atmósfera de este cometa y las analizó, y un resultado sorprendente de la misión fue que contenía moléculas orgánicas. Entonces, si ahora unimos esto al hecho de que los cometas, como he dicho, son bolas de hielo y polvo, pero tienen una gran cantidad de agua, y por lo tanto es un hecho que una gran parte, o al menos una fracción de los océanos de la Tierra, porque es agua que se traída por cometas, pues cuando tú tienes esta mezcla, ¿no?, entre que los cometas traen agua y los cometas traen moléculas orgánicas, pues esto más energías de impacto nos lleva a pensar que la vida, el origen de la vida puede explicarse por medios de impactos de cometas. Pues gracias. ¿Hay alguna pregunta entre los que estáis aquí? Yo quería preguntar cuál es la razón para alejarse, porque han dicho que pasan de 10 kilómetros a 30, se van hacia atrás antes de lanzar la sonda. Me parece interesante. Vale, pues esa pregunta la... Alemania, preguntan aquí que cuál es la razón por la que, habiendo estado hasta 9,2 kilómetros del cometa, ahora habéis decidido alejar a 30
antes de volver a acercaros? ¿Por qué ese alejamiento? Hombre, hay dos motivos principales. El primer motivo es que a 30 kilómetros las perturbaciones que te genera el cometa son muy pequeñas, con lo cual somos capaces de predecir mejor dónde va a estar dónde ha estado y dónde va a estar el satélite. La segunda razón principal es que el mecanismo de separación tiene una velocidad específica, o sea, puede pegar un impulso al lander que está limitado. Entonces, si estás muy cerca y el impulso está limitado, eso te obliga a pasar con Rosetta muy cerca del cometa, lo cual podría poner en peligro el órbita, digamos. Entonces, para ello lo que hacemos es nos vamos lejos y separamos con este pequeño impulso, de forma que mientras el lander aterriza, el órbiter va a ser a distancia de seguridad. Gracias, bien explicado, Marce. ¿Alguna pregunta más? Sí, han explicado que el proceso de la misión han tenido que determinar mejor el potencial gravitatorio del cometa para poder predecir las órbitas. Mi pregunta es si ha habido información científica que se ha extraído también de ese proceso de aprendizaje del potencial gravitatorio. Por ejemplo, si ha habido una mejor determinación de la densidad de un cometa frente a lo que se conocía anteriormente. No sé, esa pregunta también para... Pablo. A ver, Carlos, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta es que, bueno, habéis hablado de lo de la investigación sobre el efecto gravitatorio del cometa, que si habéis evolucionado con lo que habéis conocido hasta ahora, ¿cuánto habéis evolucionado en el estudio precisamente sobre la densidad del cometa, el poder gravitatorio de los cometas? Vale, pues bueno, lo que se sabía a priori, había observaciones con el Hubble hechas del cometa hace varios años, entonces se sabía una estimación del tamaño, ¿no? Y entonces asumiendo que los cometas tienen una densidad más baja que el hielo, pero no mucho más baja, entre como mucho 10 veces más baja o algo así, esa era la primera estimación de la masa del cometa. Luego finalmente ha estado bastante cerca, o sea que eso funcionó ya bastante bien. Y luego en cuanto ya empezábamos a sentir, cuando ya estábamos a unos 400 kilómetros de distancia, empezamos a sentir la atracción gravitatoria del cometa. Al principio era muy liviana y entonces teníamos una estimación de la masa, pero igual quizá el error podía ser de más o menos el 50%. Y poco a poco, según hemos ido acercándonos, sobre todo en las órbitas cerradas a 30 kilómetros y sobre todo la última de 10 kilómetros de distancia, pues nos ha permitido saberlo con una precisión menor que el 0,1%. O sea, vamos, hasta 4 dígitos decimales tenemos la masa del cometa. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, gracias a Alemania, dedicarnos esta noche unas salchichas con chucrut. Y oye, que en fin, que vamos a estar todos verdaderamente, y no es una manera de hablar, ciertamente, vamos a estar todos ahí cruzando dedos de manos y pies para que el día 12 os vaya muy bien a todos, porque el que os vaya muy bien a todos es que vaya muy bien a toda vuestra empresa y probablemente al país, porque yo creo que la participación de España en esto es importante y yo creo que está muy bien que lo hayáis hecho tan bien y lo que queda todavía hasta el día 12. Así que nada, muchas gracias, suerte y hasta la próxima. Adiós. Gracias.